Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Otra vez nos encontramos aquí en este punto de conexión, gozosos de compartir contigo las actividades de esta semana. El día lunes tenemos nuestro discipulado con nuestro hermano Santiago, que es a las 6:30. No olvides contactarte con él por el tema del aforo, por la pandemia. El día jueves tenemos nuestra reunión de oración. Estamos gozosos también de que tú vengas y compartas con nosotros también este tiempo precioso con el Señor. Los días domingos, recuerda nuestra reunión presencial y virtual a las 11 de la mañana. Y por la tarde, los chicos y los jóvenes también tienen su reunión virtual, por supuesto. No te lo pierdas, te esperamos. Y deseamos que en este momento compartas con nosotros este tiempo de alabanza, que te goces con nosotros este tiempo de alabanza y sobre todo que te goces con el Señor, que es nuestro mejor invitado de esta mañana. Y después de la alabanza, la enseñanza con nuestro hermano Iván Ludi. Que el Señor te continúe bendiciendo. Razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso. Eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Quiero compartir en esta mañana un pasaje que está en el libro de Primera de Corintios. Estuve hace unos días reflexionando con un grupo de personas en este pasaje y he seguido un poco en mi mente y tratando de ver para esta mañana una palabra, seguía con esto en mi corazón, entonces la verdad que no me fui mucho más lejos de lo que tenía. Quiero hablar acerca del capítulo 12 y del capítulo 13 de Primera Corintios, ¿sí? Nosotros tenemos separadas nuestras cartas en la Biblia por capítulos, por versículos, le ponemos nombre a cada capítulo o a cada división, pero en realidad lo que el apóstol escribe es una carta, ¿sí? ¿No? Tendrá puntos y apartes, supongo, en algún momento, pero no con estas divisiones que nosotros hemos querido hacer. Entonces, en esta mañana les pido disculpas desde ya si voy a leer mucho, pero para mí es necesario leer para meternos dentro del tema y poder reflexionar juntos. Entonces, si os parece bien, yo voy a comenzar leyendo el capítulo 12 de Primera Corintios. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, si os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada una les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores. En principio hasta ahí, luego sigo leyendo. Es curioso porque Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corintio, una carta que intenta ser para animar, una carta que intenta ser para corregir o instruir, y una carta que procura edificar la iglesia. Y vemos que al principio de la carta, Pablo en realidad, en cierta forma, él está animando a los hermanos que se están congregando allí, pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo casi 11, él empieza a corregir algunas pequeñas cosas que están pasando en esta congregación y que están trayendo división y que están causando problemas dentro de la congregación. Pero a partir del capítulo 11, o el capítulo 11 mismo termina en esta carta hablando acerca de la cena del Señor, ¿sí? No sé si todos vosotros tenéis constancia de lo que pasaba en la cena del Señor en la iglesia de Corintio, pero dice la Biblia que no se esperaban, que algunos traían banquetes, otros tenían apenas algo muy pequeño para comer, y que en vez de ser algo de comunión, una mesa de comunión, un tiempo de compartir junto a los hermanos, estaba haciendo algo que traía división. Entonces Pablo comienza los primeros
capítulos de esta carta a los Corintios, trabajando algunos temas importantes que están causando daño dentro de lo que es el cuerpo, dentro de lo que es la iglesia. Y llega este capítulo 12 entrando a un tema que en realidad debería ser un tema de construcción y de edificación de la iglesia, pero es un tema que también le está trayendo mucho daño a la iglesia. Me gusta cómo comienza el capítulo 12 en el versículo 1. Hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y no es que esta gente ignoraba los dones espirituales, es más, la iglesia de Corintio es una de la iglesia, o es una iglesia en la que se ve realmente una manifestación muy grande y muy amplia de dones espirituales. La iglesia de Corintio era una iglesia donde realmente había dones de lenguas, había profecías, había sanidades, había milagros, había de todo. Pero en ese todo que había una puja muy grande de quién era mayor que quién. Entonces, cuando Pablo inicia este tema en el capítulo 12 hablando, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, en realidad no es solamente para decir, mira, tengan en cuenta que hay dones espirituales, sino más bien es para corregir este problema que los dones estaban trayendo dentro de la iglesia. Entonces Pablo va a comenzar a hacer una analogía muy grande entre lo que es la iglesia, ¿sí?, y el cuerpo de Cristo con lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Y la verdad que la representación a mí personalmente me gusta mucho en el sentido de que él compara a la iglesia, que no es un edificio, que no es un organismo estático, que no es algo que no varía, lo compara con un organismo vivo, como es en este caso el cuerpo humano. Y hablando del cuerpo humano va a hablar de funciones, va a hablar de distintas partes del cuerpo, de distintos órganos, pero hablando de la iglesia, él va a hablar un poco exactamente acerca de lo mismo, que así como en el cuerpo humano hay distintos miembros, y todos los miembros sí o sí se necesitan para que el cuerpo tenga vida y para que el cuerpo se desplace y para que pueda lograr hacer lo que quiere, dentro de la iglesia es realmente la misma función. Entonces, cuando él comienza a hablar de este tema, dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Podremos tener toda la variedad de dones que querramos, pero el Espíritu que los reparte es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y por último dice, hay diversidad de operaciones, ¿sí? Pero Dios es el mismo. Prometo porque me quedó picando en mi mente y en mi corazón el tema de las operaciones, ¿sí? Quiero ahondar un poco más en este tema de las operaciones. Yo concretamente hoy voy a hablar mucho acerca de los dones, pero mi corazón quedó inquietado en eso y no he podido averiguar un poco más, pero quiero profundizar un poco más allí. Pero bueno, el apóstol Pablo comienza a hablar de esto, ¿sí? De que aunque hay distintos dones, aunque hay distintos ministerios, aunque hay distintas operaciones, Dios es el mismo, ¿sí? Y llega al versículo 7, donde él dice, después de esto que ha unificado, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho del cuerpo, para provecho de la iglesia. Aunque hay dones que son también para nuestro propio provecho y son para nuestro crecimiento y son para que nosotros en cierta forma nos sintamos útiles y que somos de bendición a los demás, pero el provecho, el beneficio, lo tiene el cuerpo. Y a cada uno de nosotros, dice la Biblia, le es dada la manifestación del Espíritu Santo, no para tu propio provecho, sino para el provecho, para el beneficio del cuerpo. Y el cuerpo somos nosotros. El cuerpo somos. ¿Están seguros? Ahora es interesante porque Pablo pone aquí en cierta forma, en los primeros versículos, todos los dones, todos los ministerios y todas las operaciones en una misma línea. Él no está haciendo comparación, no está dando un orden de jerarquía. Él está diciendo que Dios ha distribuido, ha dado como Él ha querido, pero que Dios es
Él mismo. Y dice que es para el provecho de la iglesia. Es muy curioso para mí que Jesús nunca habló de dones, ¿sí? 3 años de ministerio de Jesús, muchísima enseñanza, muchísima palabra, pero nunca habló de esto, nunca habló de dones. Es más, el que está hablando realmente de dones en la Biblia es el apóstol Pablo, ¿sí? En cada una de las cartas que él escribe a la iglesia hace menciones de estos temas, ¿sí? Pero Jesús nunca habló de dones, ¿sí? Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? Sí, que hablaba de echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, pero Jesús no habló de dones, ¿sí? Es algo que en ese momento tal vez no era importante, en ese momento que estaba siendo predicado el Evangelio del Reino y el Evangelio por la fe, el recibir el amor de Dios por fe, no sé si no era importante, pero Jesús no habló de dones, ¿sí? Otro punto que podríamos destacar acerca de Jesús de esto, lo más parecido que tenemos al tema de los dones es la parábola de los talentos, ¿sí? Pero en realidad la parábola de los talentos está hablando de lo que Dios nos comisiona a nosotros y lo que Dios nos da y qué hacemos nosotros con eso. Pero no está hablando allí tampoco puntualmente de dones. Ahora, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sí? Está hablando de poder, está hablando de manifestación del poder de Dios, pero no está diciendo tampoco dones. Y es curioso porque Pablo es el apóstol que está instruyendo en realidad a las iglesias acerca de este tema. Ahora, aquí comienza uno de los primeros listados de dones que hay en la Biblia. Hay 3 listas de dones en la Biblia. La primera podemos decir que está en el capítulo 12 de Romanos. La segunda, que para mí en realidad esta es la primera porque es la más larga, pero la segunda sería la de Corintios, capítulo 12, y la tercera aparece en el libro de Efesios, en el capítulo 4, ¿sí? Esas son las 3 únicas listas que hay de dones en la Biblia. No son listas iguales, o sea, las 3 listas varían mucho. A mi entender y a lo que yo entiendo de la Biblia, es más, esto es una percepción muy personal, no te pido que te quedes con esto tal vez, si no lo compartes, pero para mí no es una lista cerrada. Para mí la lista que hay de dones son como ejemplos de dones, pero para mí no es una lista cerrada. Y más creyendo en un Dios que continuamente hace cosas nuevas, yo creo que el Espíritu Santo está dando dones nuevos a su iglesia, a su pueblo. No quiere decir que estos dones han caducado, porque no creo que para nada hayan caducado, pero sí creo que Dios está dando dones nuevos a su pueblo, porque es un Dios creativo y un Dios que actúa según la necesidad. Pero bueno, en estas 3 listas, ¿sí? En estas 3 listas, Pablo va a hablar a estas 3 iglesias, a la de Roma, a la de Corintio y a la de Éfeso, acerca de la importancia de los dones espirituales. Me gusta la definición que el apóstol Pablo hace acerca de esto en el libro de Efesios, ¿sí? El libro de Efesios, donde está la tercera lista de los dones, el apóstol Pablo dice en el versículo 12 que estos dones, que estas cosas que Dios ha entregado a su Hijo son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué son los dones? ¿Para qué hemos recibido dones? ¿Para qué Dios nos otorgó estas cosas? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la obra del ministerio que cada uno tenemos que llevar. Y aquí comienza pasado este versículo de que Él constituyó a algunos, Él hizo que, dice, porque por el Espíritu es dada palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Él comienza a partir de aquí a comparar la iglesia y el cuerpo
con el cuerpo humano, ¿sí? Y comienza a decir, si todos fuésemos olfato, ¿dónde estarían los ojos? Si todos fuésemos oído, ¿dónde estarían las bocas? Si todos fuésemos cabeza, ¿dónde estarían los pies? Nos necesitamos. Yo no sé si tú eres consciente de esto o no, pero la iglesia necesita toda la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Porque es la única forma que podamos hacer el ministerio que Jesús nos ha encomendado. Yo no sé si eres consciente de qué don tienes o no eres consciente de qué don tienes. Yo no sé si a lo que tienes lo has guardado en el bolsillo o a lo que tienes lo has puesto al servicio del Señor. Pero la iglesia necesita cada uno de los dones del Espíritu Santo. Como un cuerpo necesita cada una de las partes. ¿Podemos vivir sin una mano? Sí. ¿Podemos vivir sin un pie? Sí. Hemos aprendido que podemos vivir sin un riñón, podemos vivir tal vez con medio pulmón, podemos vivir sin un ojo, pero el cuerpo te necesita. Si eres parte del cuerpo, el cuerpo te necesita. Y Pablo dice en el versículo 31, y es un poco a mí lo que más me impacta, procurad pues los dones mejores. Ahora, Pablo comienza el capítulo poniendo todos los dones a una misma altura y comienza hablando de que no hay desaveniencia en el cuerpo, ¿sí? Que realmente todas las partes se complementan, todas las partes se nutren, todas las partes se necesitan para poder interactuar. Y llega al versículo 31 diciendo, anhelad pues los dones mejores. Y a mí personalmente me descoloca, ¿sí? Me descoloca porque pienso, ¿cuáles son realmente entonces los mejores? ¿Cuáles son los dones que debemos anhelar? ¿Sí? Pero yo creo que en realidad lo que él está hablando de estos dones que edifican y que nutren la iglesia. ¿Sí? Procurad los dones mejores. Ahora, no te olvides que los dones son como una herramienta, algo que Dios te da para poder hacer el ministerio. Sí, es una capacidad especial otorgada por Dios para que tú puedas desarrollar el ministerio que el Señor te está haciendo. Y cuando Pablo dice procurad, ¿sí? A mí me da la sensación como que tenemos una lista abierta en la cual nosotros podemos elegir, ¿sí? Por un lado entendemos que dice el capítulo 12 que acabábamos de leer, que a cada una les es dada la manifestación del Espíritu Santo y que Él reparte como Él quiere. Pero Pablo nos anima a anhelar, a procurar los dones mejores. Ahora, simplemente para cerrar este punto de esta parte, en nuestro corazón yo creo que puede estar clamar delante de Dios por aquellos dones que no se están manifestando en la iglesia. En nuestro corazón puede estar el pedir a Dios que complemente lo que nos ha dado con cosas que no tenemos para poder hacer mejor el ministerio, ¿sí? Yo creo que los dones son dados por el Espíritu Santo, pero también creo, como dice la Biblia, que los dones también son impartidos por hermanos que oran y te transmiten o te imparten ese don. Un ejemplo es Timoteo, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, no descuides el don de Dios que fue impuesto en ti, fue dado a ti por la imposición de mis manos. Y en Romanos también Pablo dice que quiere visitar la iglesia para poder compartir algún don espiritual con ellos. Pero el versículo 31, aparte de decir, procurad pues los dones mejores, sigue con otra declaración que es, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Sí? ¿Qué dice el título del pasaje del capítulo 13? La preeminencia del amor, ¿no? Y va a hablar del amor. Pero en realidad el apóstol Pablo está hablando de dones, viene hablando de dones y sigue hablando de dones, ¿sí? Comienza el capítulo 13 diciendo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Está hablando del don de lengua, ¿sí? Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese
toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Sigue hablando de dones. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, nuevamente sigue hablando de dones, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahora vuelve a hacer una comparación de él en su crecimiento y en su madurez. Cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas ahora cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos, o de ellos, es el amor. Y sigue hablando de dones. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Sabe que mi idea de iglesia donde tú ves la obra de Dios, donde tú ves la manifestación del poder de Dios, mi idea de iglesia que crece y que se desarrolla, es una iglesia donde cada una de las personas puede crecer en el desarrollo de sus dones, donde tú ves las manifestaciones del poder de Dios en la vida de los hermanos, donde tú ves actos de este poder de Dios actuando en milagros, en sanidades. Pero cuando llego al punto del camino excelente me quedo un poco cojo, porque sinceramente para mí la manifestación del poder de Dios es como que lo más glorioso que la iglesia pueda experimentar. Y cuando Pablo llega a este punto hablando de los dones y hablando de la necesidad que tenemos cada uno de complementarnos y trabajar como cuerpo, y él dice, pero os muestro un camino más excelente, me descoloca. Y me descoloca porque para mí el camino más excelente sería ver todavía algo más de lo que Dios quiere hacer, pero Pablo comienza a hablar del amor. Y comienza a hablar del amor no como un sentimiento, no como una emoción, sino como algo práctico que se enfoca sobre todas las cosas en la vida de los demás. Para mí la iglesia perfecta, vuelvo a este punto, es una iglesia que la presencia de Dios se manifiesta con poder y que el amor es como un lubricante que cubre esas partes que se rozan y que a veces se tocan y se golpean. Pero estudiando este pasaje y entendiendo un poco mejor esto, el amor no es un aceite, el amor es el combustible que hace funcionar los dones de la manera correcta. El amor, dice el apóstol Pablo, no es jactancioso, no se irrita, no se enfada, el amor no busca lo suyo propio, el amor no se envanece, no se cree más que los demás, el amor se enfoca completamente en el otro. Y la mejor manifestación de la obra de Dios operando en cada uno de nosotros es a través de esos dones puestos al servicio de Dios, pero usados completamente con el amor. Creo que Pablo deja un listón muy alto en el amor, ¿sí? Un listón muy alto porque él dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera,
y todo lo soporta. Y ese amor humanamente es como que a veces no tenemos nosotros la capacidad de vivirlo. Es más, usamos el pasaje del capítulo 13 en las bodas para hablar del amor, pero en realidad Pablo está hablando del amor del cuerpo, del amor de la iglesia, del amor de lo que es el cuerpo de Cristo y de todas las partes unidas entre sí. El camino más excelente es que el amor pueda ser lo que nos haga enfocarnos en los demás. Si tú tienes dones y los guardas para ti mismo, no los pones al servicio de los demás, no estás edificando el cuerpo. Si tú tienes dones y los usas, pero no lo usas con amor, estás trayendo malestar y dolor al cuerpo. Pero si tú buscas utilizar lo que Dios te dio a través del amor de Él, es la mejor forma que tú puedes bendecir y construir la vida de los demás. Yo esta mañana estaba orando por la iglesia, por el mensaje, y aunque yo había puesto la parábola de los talentos como un ejemplo de lo que Jesús había dicho, el Señor ponía muy fuerte esa imagen en mi corazón. Y yo no sé qué es lo que Dios te dio a ti, yo sé y estoy descubriendo lo que Dios me ha dado a mí. Pero yo sé que si no estamos poniendo al servicio del Señor lo que Él nos ha dado, estamos perjudicando a la iglesia. Estamos cojos, estamos mancos, vemos de un solo ojo, escuchamos de un solo oído. Yo sé que si lo que Dios te dio a ti, tú no lo estás poniendo al servicio de Él, no está trayendo bendición a la iglesia. Edificaos los unos a los otros en amor. Yo quiero invitarte a inclinar tu cabeza y a que mires tus manos. Mira tus manos, por favor. Mira qué Dios te dio, qué puso en tus manos. No para hacer. A cada una le es dada la manifestación del Espíritu. Y Dios algo te ha dado a ti. ¿Qué tienes en tus manos? Sabes que la parábola de los talentos dice que el que tenía 10 salió y lo invirtió y ganó 10 más. El que tenía 5 también hizo lo mismo, pero el que tenía 1 lo escondió, lo enterró, porque tuvo miedo, porque tuvo temor. Y yo no sé qué Dios ha puesto en tus manos, pero si tú lo escondes, no bendices al pueblo. Si tú lo guardas para ti, no bendices al cuerpo. Pero si tú lo usas mal, si no lo usas con amor, si no buscas edificar a los demás, tampoco bendices al cuerpo. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo propio. El amor no se envanece. El amor no se jacta. El amor no hace nada indebido. Yo no sé qué te dio Dios, pero si tú quieres edificar este lugar,
Yo te animo a poner lo que Dios te dio a las manos de Él. Dice su palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios ha puesto amor de sobra en tu vida. Empieza a enfocarlo en la vida de los demás, de manera de que tú puedas bendecir, construir, tú puedas edificar, porque a eso nos llamó el Señor, a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has regalado, Señor, a tu iglesia dones, tú has regalado ministerios, tú has regalado capacidades, Señor. Tú has venido sobre cada uno de nosotros con herramientas, Señor, que puestas a tu servicio sirven para construir y edificar tu iglesia. Y Señor, no queremos ser egoístas y guardarlas para nosotros mismos, sino que queremos ponerla a tu servicio, no solo para edificar tu iglesia, Señor, sino para llegar a nuestra sociedad, llegar a nuestros vecinos, llegar a nuestros amigos con una palabra, con un mensaje que cambie vidas. Señor, queremos que tú edifiques tu iglesia, pero tú nos utilizas a cada uno de nosotros, Señor. Y yo oro para que tu Espíritu Santo, Señor, nos convoque a poner a tu servicio lo que tú nos has dado. Señor, yo no quiero ser como el siervo negligente que guardó su talento, sino que lo quiero poner a tu servicio. Anímanos, Señor. Yo sé que algunos están cansados, algunos están quemados, otros están desanimados. Señor, lo que tú nos has dado, que lo podamos utilizar para bendecir a los demás. En el nombre de Jesús. Amén.